clave para Granada, un año en el que los Goya viajan hasta esta mágica ciudad para celebrarse el 8 de febrero. Ciudad de la música, del arte, de la arquitectura y ahora también ciudad del cine. Y bueno, con motivo de esta celebración tenemos aquí hoy a la diseñadora de sonido granadina Maite Cabrera, que es doble nominada a los Goya por la película La Infiltrada y La Estrella Azul. Bueno, buenos días Maite, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito cómo estás. Buenos días, pues nada, pues muy contenta la verdad de estar por aquí y muy contenta de poder celebrar en Granada los Goya y bueno, y siendo nominada pues aún más todavía. Y bueno, ¿qué se siente haber recibido estas nominaciones y bueno, sobre todo que se celebren aquí en tu ciudad natal, que es como tu casa? Pues la verdad es que es bastante emocionante y estoy muy contenta porque claro, son mis primeras nominaciones y encima en Granada, que es mi ciudad y que yo además pues la echo mucho de menos porque trabajo en Madrid y me gustaría poder estar más aquí y entonces poder celebrar el cine aquí y que se le dé la importancia que tiene también Granada y pudiendo participar como nominada, pues la verdad es que es bastante emocionante. ¿Y esto es algo que tú te habrías imaginado alguna vez que te podría pasar o no te lo has llegado a plantear nunca siquiera? A ver, siempre está como ¿no? Rondando el tema de las nominaciones cada año, ¿no? Depende de qué peli hagas, pues hay veces que dices, bueno, podría pasar o no podría pasar, pero bueno, no es una cosa que esté muy presente, porque al final, bueno, al final día a día es el trabajo y poder hacer películas cada vez más interesantes o no, o, bueno, ir variando, entonces siempre es un poco con lo que más te centras, yo por lo menos, pues eso, en poder hacer películas que te gusten y luego, pues bueno, siempre si vienen como este año, pues mejor todavía. Se agradece, Se agradece, claro. sí. ¿Y crees que tu carrera a raíz de esto cambiará de alguna manera? ¿Te llamarán más o algo? No lo sé, la verdad es que al final es cierto que yo ya llevo 11 años en la industria, entonces bueno, pues no sé si tanto la nominación, quizás sí, quizás al final acabas siendo más conocida todavía, pero bueno, es verdad que la industria del cine es bastante pequeñita, entonces más o menos como que nos conocemos todos, pero supongo que siempre una doble nominación pues igual ayuda, o espero también que ayude un poco. Y bueno, una de tus nominaciones precisamente pues por diseño de sonido, que es algo que la gente pues desconoce un poquito. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo? Sí, la verdad es que es genial que este tipo de oportunidades para contar un poco porque efectivamente es como muy desconocido. Entonces el diseño de sonido engloba prácticamente todo lo que se oye en una película, solo que por ejemplo no entramos en composición de música, pero todo lo demás, es decir, por supuesto los diálogos que se recogen en rodaje y luego todo lo demás que se oye, si estamos aquí por ejemplo, pues si se oyen los compañeros de fondo hablando, si se oye una puerta, todo esto englobaría el diseño de sonido. Entonces yo lo que hago es recrear, digamos, todos esos sonidos aparte del diálogo y juntarlos todos de forma que sea un ambiente creíble, por ejemplo, ¿no? O si estamos en una cafetería, pues que te creas, ¿no? Los ruiditos de las cucharas, etcétera, los coches. Y luego tiene una parte más creativa también, que es un poco para mí lo más interesante también, que es cómo influenciar al espectador con sonido sin que prácticamente te des cuenta, ¿no? Porque es verdad que la música en concreto sí es verdad que genera una emoción muy clara, pero con el sonido también podemos jugar como muy sutilmente, pues eso, si tenemos un ambiente, pues que el ambiente sea un poco más oscuro, sea un poco más alegre, que los efectos de sonido suenen más, si tienes una comedia, pues suenan de una forma como más alegre o más graciosa, no sé, tampoco sé cómo explicarlo, porque claro, si tienes un drama, pues suenan más graves, ¿no? Más contundentes, más serias, entonces toda esa parte es lo que es diseño de sonido. ¿Y eso que lo haces todo es en postproducción o también en el mismo plató, en el rodaje? En plató normalmente lo que se intenta en rodaje es captar el diálogo lo más limpio posible y lo más claro posible. Entonces normalmente de plató o de rodaje, aunque sean exteriores, lo fundamental es el diálogo. Es verdad que muchas veces, si hay tiempo y cada vez más se intenta, pues hablamos con la gente de directo para que puedan grabar a lo mejor algún ambiente, para que si hay algún sonido muy característico, si se puede, pues se graba y se utiliza. Es verdad que lo fundamental de rodaje es el diálogo, pero si da tiempo y se pueden grabar más cosas, intentamos que se graben. Vale. Y bueno, de entre todos los campos que hay en el audiovisual, ¿por qué precisamente el sonido? ¿Por qué escogiste esta rama y qué fue lo que más te llamó la atención de ella? Pues de primeras, como mucha gente de mi sector, de primeras yo iba más por música.
La música siempre me ha llamado mucho la atención y me flipaba, pero luego estudié también realización porque me gustaba mucho el cine, y ahí fue cuando estuve dudando entre montaje de imagen y montaje de sonido, la verdad. Pero fue cuando empecé a hacer cosas de sonido que descubrí sobre todo la capacidad narrativa que tiene el sonido, que es un poco eso, el poder no manipular, ¿no? Porque manipular suena muy feo, pero sí como guiar al espectador a ciertas emociones o ciertos detalles que a lo mejor no te está contando la historia con el diálogo, pero sí con el sonido, o ayudar a esa historia a contar sutilmente con sonido, y me pareció muy chulo. Y aparte también la parte más creativa, aparte de esa, es pues, generar cosas que no existen, por ejemplo, pues una nave o una atmósfera de otro planeta, yo qué sé, pues pistolas, láser, cosas así, ¿no? Que es como muy creativo y muy divertido. Entonces esas dos partes fueron las que más hicieron que me decidiera por sonido. Y bueno, según me cuentas, se parece como mucho a la radionovela. ¿No te has planteado alguna vez hacer algo más aparte del cine, que por ejemplo la radio, que es mucho de... Sí, pero la radio es verdad que, por ejemplo, yo cuando estudié un poco de radio, me parece muy bonita, pero un poco estresante para mí, creo. Pero es verdad que últimamente me llama mucho la atención, por ejemplo, esas radionovelas y podcasts, que creo que los podcasts están cogiendo muchísimo nivel y hay mucha gente muy interesada en los podcasts, y creo que puedes contar historias muy chulas, y ahí sí que es verdad que no tienes imagen con la que apoyarte, porque en una película es verdad que tú lo puedes crear un poco como quieras, pero siempre estás atado a una imagen. Con un podcast o una radionovela puedes hacer, dentro de que cuentes la historia, pero puedes hacerla más libre. Entonces sí es verdad que me llama mucho la atención, y de hecho sí que estaba ahí como investigando a ver cómo poder hacer un poco de algo así. Bueno, y volviendo un poquito a las dos películas, ¿cuál dirías tú que ha sido como el mayor reto o dificultad pues a la hora de trabajar el sonido en ambas producciones? Pues en La Estrella Azul yo creo que es el mayor reto para mí de las dos, porque en La Estrella Azul era la diseñadora de sonido y mezcladora de efectos, entonces como diseñadora al final pues estás mucho más involucrada, y es bastante complicado porque La Estrella Azul está ambientada en los 90, entonces ya tienes que recrear como esa época, y luego además hay una gran parte en la que pasa en Argentina, entonces en los 90 en Argentina, y es bastante complicado, y sobre todo que parezca creíble, y que el reto también es que la gente de Argentina lo oiga, porque yo a lo mejor no sé cómo sonaría, pero que alguien de Argentina lo oiga y diga, sí, me reconozco ahí, ¿no? Y luego eso, trasladar al espectador a ese sitio. Entonces, tener el material de grabar, el director, por ejemplo, grabó muchas cosas allí. El rodaje, por ejemplo, ahí sí que pedí por favor que grabaran mucho, hay unos grillos muy específicos, pues que grabaran mucho de allí. Y entonces poder juntar eso y que sea creíble y realista, y luego a la vez transmitir un poco toda la emoción que tiene la peli, porque al final es como una peli bastante como con alma, ¿no? Y transmitir un poco lo que quería el director y ver el viaje de este personaje, pues era bastante complicado. Aparte de luego tiene la parte de la música, que tiene sobre todo, tiene varios conciertos en los que el director quería que como transmitir que estás ahí, entonces no oírlo tipo disco, sino tipo que estás allí. Entonces si te acercas más a una parte en el escenario que está la guitarra, pues oigas más la guitarra, en la otra oigas más la voz o la batería. Entonces ahí, por ejemplo, lo mismo, los chicos de producción hicieron un gran trabajo grabándolo todo como si fuera un concierto real, y luego de postproducción, la mezcla, pues nos lo dejaron también para poder jugar con ello, y entonces un gran reto era eso, que te creyeras ahí, que tú lo vieras y te sintieras en el concierto también. Y luego, perdón, que no tengo rollo. Y luego de la infiltrada, es verdad que yo soy la mezcladora, entonces es verdad que entro en una parte un poco más terminada. Los diseñadores, digamos, que están editando y tienen más tiempo, entonces yo entré un poco más tarde, pero es verdad que, por ejemplo, estuve también en reuniones iniciales con la directora y con la diseñadora. Entonces el reto de la infiltrada yo creo que sobre todo es que se entienda todo, porque tiene mucho diálogo y bastante importante, entonces que se entienda todo bien. Y también un poco pues lo mismo, es de los 90, entonces en el País Vasco de los 90, pues que te transmita ese ambiente, ¿no? Esa ambientación, y eso, por ejemplo, los coches que son de los 90, etcétera,
que tiene algunas secuencias de acción. Entonces, pues poder transmitir eso y que esté chulo a la vez, ¿no? Que te transmita que estás allí, pero además la inquietud de las persecuciones de coche o los disparos y demás, es complicadillo, pero creo que es muy gratificante también. Y bueno, ya un poco más en general, ¿cuál dirías tú que es como la mayor dificultad de tu trabajo? Y sobre todo, ¿a qué aspectos tienes que prestarle más atención o qué cualidades crees tú que deberías de tener para pues, poder hacer y que salga un buen resultado? Pues yo creo que hay varias dificultades, bueno, no sé si decirle dificultades, pero hay como retos. Sí, grandes retos que son pues elegir bien la calidad de los sonidos es bastante importante porque creo que transmite mucho más de lo que parece. Luego lo que me comentaba, ¿no? Pues generar un ambiente para que el espectador se crea que está ahí, ¿no? Digamos que le lleve a esa historia o a esa secuencia. Y luego también transmitir lo que quieres transmitir con el sonido, ya no solo a nivel realista, sino emocional. Creo que hay mucho juego con el sonido que parece imperceptible, pero según un poco también lo que comentaba antes, ¿no? Según la elección de los sonidos te puede llevar a una zona más oscura o a una zona más inquietante que a otra un poco más, a lo mejor, pues más alegre o más entretenida, digamos. Y luego otra parte muy importante de nuestro trabajo es el trabajo con los directores o las directoras, que poder conseguir entender lo que quieren y transmitir lo que quieren. Y bueno, voy a adelantar un poquillo. La relación de vuestra con los directores, ¿dirías que es un poquito más libre que en otros campos del audiovisual o eso depende de la producción? Pues ahí me pillas un poco porque, claro, no sé muy bien cómo trabajan con el resto, pero yo supongo que depende de la producción y también depende mucho de las directoras y los directores, de cómo enfoquen ellos el trabajo, porque hay muchas veces que te dejan más hacer que otras y luego simplemente pues lo chequean y te dan notas, y otras veces sí que quieren estar mucho más encima. Entonces yo creo que sobre todo depende de cómo trabajen ellos y de cómo sea la producción, porque también depende de si el calendario es más apretado o tienen más tiempo, o depende un poco de... Sí, de muchos factores. Sí. Y bueno, volviendo un poquillo a todo el mundo que hay ahora de que si plataformas de streaming, que si estreno en cine, en televisión, ¿hay alguna diferencia entre hacer una película y diseñar el sonido para una que sea pues para televisión o para Netflix a una que se estrene directamente en cine? Realmente, o sea, hay varios aspectos en los que sí son diferentes, sobre todo, o sea, uno muy técnico que sería si vamos a estrenar en cines, la mezcla final, que es como juntar todo y darle forma, lo hacemos en una sala de mezclas que es una sala de cine. Realmente es como, pues es una sala grande, de hecho normalmente con butacas, no toda la sala, pero sí que es una sala muy parecida a cine para que tengan la sensación que va a tener el espectador, ¿vale? Cuando se hace para streaming directamente, se hace en una sala un poquito más pequeña, que nosotros denominamos de campo cercano, Nearfield, porque al final rara es la persona que tiene una sala de cine para ver Netflix, al final. Sí. Entonces sí que tenemos en cuenta esos dos detalles. Y luego es verdad que también depende obviamente del tipo de producción, pero es verdad que se tiene menos detalle cuando haces televisión, o se intenta. Luego la realidad es que no, luego la realidad es que tienes el mismo detalle, pero es verdad que hay detalles a lo mejor que se sabe que en una tele nadie lo va a percibir, aunque tenga un buen sistema de sonido. Entonces a lo mejor pues en una cosa que suena muy lejos, en cine sí que sonaría, porque tú estás en una sala en silencio, con unos altavoces con mucha definición, etcétera. Entonces si estamos aquí, por ejemplo, y yo quiero que suene una cosa en la calle, pues a lo mejor sí que la pondría. Pero en una tele, en una película para tele, directamente, pues a lo mejor si está muy lejos porque no transmite nada, o sea, sobre todo si no transmite nada, y al final hay muchas cosas que a no ser que si no la ves en el cine no lo vas a percibir, pues a lo mejor no lo ponemos. Pero en general se trabaja bastante parecido. Vale. Y bueno, ya me has comentado antes que el sonido general pues ayuda también a construir el ambiente, el storytelling, pero por ejemplo a la hora de definir como la personalidad de un personaje, ¿cómo dirías que
se puede apoyar el director en el sonido para darle un poquito de énfasis, el carácter y demás. Pues mira, por ejemplo, hay una parte de nuestro trabajo que se llama Foley, que es la parte que el sonido que está en síncrono con el personaje. Por ejemplo, los pasos, si yo cojo la botella, pues es coger la botella, el dar la mano, cosas así. Entonces, si queremos a lo mejor esto lo hacemos mucho, que es como decir, vale, pues este personaje, por ejemplo, imagínate, es un personaje que empieza la peli siendo súper inseguro y al final de la peli acaba siendo pues una persona muy segura de sí misma y hablando con todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces sí que tú marcas como quieras los pasos al principio, a lo mejor los pasos son como más ligeros, más inestables, que no se le oiga prácticamente, y luego al final de la película van cogiendo peso, por ejemplo, los movimientos son más seguros, más, como se oyen más, entonces por ahí, por ejemplo, lo podemos marcar un poco el personaje. Y luego también con la ambientación también puedes, porque por ejemplo cuando esté ese personaje, si quieres que suene más, a lo mejor más un sonido un poco más como intranquilo, como a lo mejor, yo qué sé, pues tintineo de la luz o ambulancia, si hay él está incómodo, por ejemplo, o está nervioso, pues a lo mejor ponemos más ambulancias de fondo, pitidos, etcétera. Si es un personaje que está muy tranquilo, pues a lo mejor si pones pajaritos, pues si no, pues a lo mejor simplemente tienes un ambiente como más suave, más estable, más como que te genera a ti tranquilidad también. Entonces vas por ahí guiando un poco al espectador con el personaje. Sí, y bueno, según he visto, además de ficción, también has hecho películas de animación como Klaus o Inspector Sun. A la hora de realizar el sonido en una ficción, en una animación, ¿hay alguna diferencia también? ¿Es más a nivel de libertad tuya o alguna diferencia técnica? Técnica realmente no, porque es exactamente igual. La única diferencia, digamos, es que en vez del el diálogo venir de rodaje, viene de un estudio ya grabado con una voz en off, digamos, como una locución. Pero a nivel creativo de efectos, sobre todo, sí es verdad que suele ser más creativo porque muchas veces tienes que inventarte cosas. O sea, si en ficción tienes una puerta, es verdad que siempre pongo el ejemplo de la puerta porque parece muy sencillo, pero nosotros le damos muchas vueltas a las puertas. Entonces, si es una puerta que tú estás viendo, la tienes que hacer que parezca un poco como la estás viendo, pero es verdad que aunque puedas ponerla más grave, un poco más aguda, etcétera, pero por ejemplo en animación normalmente hay cosas que no existen. Entonces, por ejemplo, eso comentabas Inspector Sun, pues cómo suena una araña, ¿no? Pues te lo tienes que inventar, entonces es muy creativo. En Klaus, pues cómo suena el trineo o los regalos al final, o la nieve, etcétera, al final tú te lo puedes inventar un poco, siempre obviamente que tenga sentido con la historia, que le des ese punto de que te cuadre el sonido, pero es mucho más creativo porque tú puedes hacer un poco lo que quieras, siempre guiada por las directoras o los directores, pero por ejemplo en Inspector Sun, pues cómo lanza la telaraña la araña, pues al final pruebas un montón de cosas y vas grabando y vas probando y es como más divertido. También depende del tiempo que tengas, ¿no? Pero es verdad que se podría decir que el efectos en sí es más creativo. Y entre todos los géneros que hay de películas, ¿tienes alguno por el que tengas predilección o que te resulte más fácil o que te guste más hacer? No sabría decirte porque es verdad que todos tienen su dificultad y su reto y cada peli parece que no, pero tiene algo muy interesante. Por ejemplo, las comedias parecen como más sencillas, pero hacer reír a la gente también es bastante complicado. Luego, más jugoso siempre, pues para mí animación me gusta mucho, pero porque la animación en sí además siempre me ha gustado mucho. Y me parece, yo siempre que puedo hacer algo de animación, pues lo intento ahí por todos los medios. Y luego es verdad que, yo qué sé, pues películas más de miedo o thriller, pues al final siempre tiene más... Como que el sonido es más, no claro, sino como más predominante que en otros géneros a lo mejor. Pero siempre en todos los géneros encuentras algún tipo de reto. Y bueno, volviendo un poquillo a proyectos futuros, aparte de la radio que me has comentado anteriormente, ¿hay algún otro campo del audiovisual que te gustaría probar sí o sí y que no quieras dejar pasar? Uy, no sé, o sea, por ejemplo, hablando de animación, siempre muchas veces digo, uy, ¿y si produzco animación? Pero es una cosa tan ajena a mí que no sabría ni por dónde empezar. Entonces, de momento, creo que me voy a centrar en el sonido y luego, si por algún caso se me plantea la oportunidad o me veo
como poniéndome las pilas en ese campo, pues me gustaría, pero bueno. Sí, y bueno, no sé si te habrá pasado, pero dedicarse al mundo del audiovisual es como que te cambia la vida. Por ejemplo, yo qué sé, si eres cámara, vas por la vida viendo plano, o si eres guionista, vas por la vida pensando ideas y apuntándolas en el móvil. ¿Tú como diseñador de sonido te pasa algo parecido? ¿Vas por la vida viendo si escuchas cosas? Sí, voy por la vida con una grabadora de mano, de hecho. Siempre intento siempre tener una grabadora que es muy pequeñita y entonces siempre que oigo algo chulo, pues intento grabar, y luego eso, pues por ejemplo, mi familia siempre flipa porque es como, no, espera, déjame grabar. El otro día en Nochebuena es como, no, espera, vamos a abrir el vino en la habitación esta que no hay casi ruido, y así puedo grabar el abridor este mecánico que tiene, no sé qué. Entonces, o yo que sé, vas de viaje y hay una puerta muy chula de un castillo, no sé qué, pues lo vas grabando. Entonces, sí es verdad que no me fijo tanto en todo lo que oigo, pero si oigo algo que me llama la atención o que me puede servir o simplemente que me gusta, pues siempre intento grabarlo si me da tiempo. ¿Y lo usas luego? Sí, luego hay cosas que nunca sabes si te van. Hay cosas que he grabado que aún están ahí en la librería, pero otras, por ejemplo, me acuerdo una vez que estuvimos en Úbeda, como en un palacete, y claro, me dediqué a grabar todo porque tenían pues eso, puertas muy grandes, luego unas tinajas enormes donde se guardaba el vino, no sé qué. Entonces me puse a dar golpes y a grabarlo, y digo, bueno, ya me servirá. Y como 3 meses después o algo así, hice un capítulo de Historias para no dormir, que es de miedo, y de repente me acordé y dije, pues espera, voy a probar qué tal estos sonidos. Y efectivamente los usé bastante, los procesé algunos, otros no, y ahí están, nunca se sabe. Ya, pues sí. Y bueno, volviendo un poquillo también a los Goya, teniendo tanta iniciativa en Granada para fomentar el cine como Filmin, ahora mismo que se está intentando hacer que sea capitalidad cultural de Europa y demás, además de como destino turístico y empresarial, ¿cómo crees que los Goya beneficiarán a Granada en ese aspecto, en el aspecto del cine? ¿Crees que vendrán más producciones o crees que será simplemente más turístico? Hombre, yo espero que a las dos. O sea, yo creo que turístico, a ver, es verdad que Granada ya es bastante turística, pero si se puede incentivar más todavía y que se queden por aquí, pues mejor. Y a nivel de rodaje espero que también. O sea, yo creo que eso, que ha habido una gran evolución y estás viendo bastantes rodajes últimamente en Granada, pero creo que se podría rodar mucho más porque es que tiene muchas cosas que aprovechar la ciudad. A nivel de postproducción, por ejemplo, creo que es más difícil porque al final todo el núcleo está allí y las directoras y los directores están más por allí, entonces al final postproducción sí que es verdad que creo que es más complicada traérsela aquí, pero yo en el fondo espero para poder volver a Granada, pero bueno. Pero rodajes espero que sin duda haya más movimiento y que luego ya favorezcan todo esto. Y bueno, ya la última pregunta, siguiendo con los Goya, volviendo a tus 2 nominaciones, ¿tienes como la esperanza de llevarte alguno? ¿O algo que te haría especial ilusión ahora que ya por fin pues tienes estas 2 nominaciones y se han hecho realidad? Hombre, a ver, especial ilusión me haría sin duda porque, bueno, siempre hace ilusión, o sea, ya estar nominado la verdad es que es increíble y es un reconocimiento que por supuesto me hace mucha ilusión y valoro. Es verdad que si encima te llevas alguno, pues sobre todo que encima es en Granada, entonces que sea en Granada, yo de aquí de Granada, llevarme un premio aquí, pues me haría, vamos, súper contenta, y bueno, ya mi familia ni te imaginas, ¿no? Pero es verdad que me haría mucha ilusión, pero es verdad que también sabes un poco que estas cosas no, o sea, nunca se sabe, pero vamos, yo, ojalá. Pues bueno, Maite, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar en la redacción de Granada Digital, sobre todo por contarnos cosas tan interesantes pues, que mucha gente desconoce. Evidentemente estáis todos invitados a ver la gala de los Goya y bueno, pues muchísima suerte, muchísimas felicidades porque bueno, 2 nominaciones ya es un logro y es una gran victoria para ti. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, gracias.